en nuestra entrevista principal con Alfredo Joañán. Él es profesor de la Universidad Diego Portales, además uno de los investigador principal del COES. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Alfredo. ¿Qué tal? Gracias a ti, Fernando. Un gusto verte. A ver, hacía tiempo que no nos veíamos y por lo tanto no habíamos conversado de temas que para por lo menos el CERVEL, tú eres miembro del CERVEL, es extraordinariamente potente, más ahora que se está todavía, entiendo, conversando, no sé en qué estado de diálogo podrá estarse, pero de una posibilidad de recomponer algún tipo de organismo, ya sea ciudadano o mezclado con parlamentarios o parlamentarios y expertos, en fin, para recomponer la lógica de tener una nueva constitución. ¿Cómo el CERVEL está viendo eso? No, CERVEL no tiene una opinión al respecto. El único pronunciamiento que hicieron sus consejeros, atrás mío, dicho sea paso, que tuve que hacer la vocería en esa oportunidad, fue recomendar en nombre de las consejeras y los consejeros sobre la importancia de no equivocarse y de no hacer algún proceso eleccionario en lo que va del año. Más allá de eso, lo único que CERVEL le entregó fue una minuta al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados sobre los plazos legales con los cuales estamos amarrados y atados. Un poco para ordenar la conversación en términos reglamentarios, más allá de lo cual ya no es atribución del CERVEL emitir opiniones sobre lo que está ocurriendo. Yo te puedo dar mi opinión personal, ningún problema en eso. Mal que mal vengo de la academia y es un fenómeno que observo con mucho interés, y lo que ahí yo te diría es que creo que el diálogo por proseguir el proceso constitucional, de cambio de constitución, es un diálogo que ha sido muy enredado. De hecho, en lo personal, me ha sorprendido el nivel de enredo que estamos presenciando. De hecho, yo creo que se va a poner más enredoso con la decisión final que se tomó, se anunció hoy día respecto de el que Carol Cariola no iba a ser la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Ese es un elemento que además que es un elemento exógeno al proceso de cambio de constitución, pero que viene evidentemente a enredar aún más las cosas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo, Fernando, y esto es bien importante, y aquí te lo digo ya como cientista político, aquí lo que estamos viviendo es la peor expresión de un Congreso completamente fragmentado. Dependiendo de cómo uno cuenta el número de partidos, el Congreso chileno tiene entre 21 y 23 partidos representados. Yo recuerdo que cuando, desde que hago clases de introducción a ciencia política, siempre les digo a mis alumnos, recordando un autor muy relevante que era Giovanni Sartori en su libro Sistemas de Partidos, alertaba que aquellos sistemas de partidos con 10 o más partidos eran sistemas que él llamaba atomizados. Llevamos 23. Y desde ese punto de vista creo que hay que hacer una seria evaluación sobre, y ser muy honesto en esto, política e intelectualmente. Hay que hacer una seria evaluación sobre lo que consistió dejar atrás el sistema binominal. El sistema binominal tenía un gran problema, que era un pésimo dispositivo para representar diversidades, sí, pero aseguraba un mínimo de gobernabilidad. Es como que si hubiésemos transitado desde el ideal de gobernabilidad asociado al binominal a un ideal de justicia de la representación, naturalmente asociado al nuevo sistema que tenemos, que elige diputados y senadores. Y bueno, creo que se nos ha ido quedando atrás la famosa necesidad de generar las condiciones para gobernar. Y esto es un fenómeno, es un problema que afecta a todos, a todos. No es necesario ser de izquierdas para experimentar la dificultad, porque las derechas también han experimentado esa necesidad. Y el problema es que necesitamos resolver esto. ¿Y cómo se resuelve esto? Se resuelve introduciendo normas antifragmentación, especialmente umbrales de acceso a escala de partidos,
que si no se alcanza ese umbral, pongamos por caso el 5% de los votos, ese partido no podrá acceder a algún escaño diputacional, por ejemplo. Con 23 partidos, ¿tú crees que están dadas las condiciones para que pequeños partidos alegremente se suiciden? A mí me parece que no. Esa es la razón por la cual, y el argumento aquí que utilizo es un argumento a esta altura netamente pragmático, esa es la razón por la cual creo que el problema lo vamos a tener que resolver sí o sí en el marco de un nuevo órgano, que no sé en qué va a consistir, de un nuevo órgano redactor de una nueva constitución, porque este problema lo vamos a tener que resolver en la constitución. A mí no me gusta que los problemas electorales se resuelvan en la constitución, pero en ley normal, en política normal, no lo vamos a poder resolver. Ahora, ahí hubo una discusión en algún momento dado en la convención pasada, hubo una discusión sobre, por ejemplo, las posibilidades incluso de tener sistemas parlamentarios, semipresidenciales, pero duró nada, un flato, nada. Así es. No había quórum para eso y el presidencialismo seguía siendo muy importante y la representación. Pero aquí hay un punto que me gustaría que lo tocaras porque probablemente es uno de esos puntos que no estamos tan acostumbrados históricamente nosotros a tratar con eso, porque somos un país que históricamente descargaba buena parte de la institucionalidad sobre partidos políticos que estaban establecidos y que tenían larga data. Cuando entra el vórtice, es decir, la vorágine de lo que se denominan los independientes, por ejemplo, y tú tienes que meterlos dentro de algún tipo de lógica grupal, ¿cómo se puede hacer eso entendiendo que si es que tú armas un grupo, ya eso tiene unas características más parecidas a un partido que a la independencia? Digamos. Mira, cada cierto tiempo los chilenos nos ponemos extraordinariamente creativos. Hemos sido tierra de experimentos importantes. Y en este caso hicimos un experimento y salió mal. ¿Por qué? Porque en Chile históricamente hay dos tipos de independientes. Lo que en jerga Cervel llamamos los independientes puros, vale decir personas que compiten en una elección por fuera de todo pacto y lista de partidos y que eventualmente sale electo. Ese es un tipo de un independiente suelto. Existe una segunda figura del independiente que se le conoce como el independiente asociado y que históricamente la derecha chilena siempre ha llevado muchos candidatos independientes en cupos de sus listas de partidos. Pero nosotros inventamos... Jorge Alessandri, para partir de... Bueno, sí, sin ir más lejos. Jorge Alessandri nunca fue un militante de derecha, el presidente Alessandri, pero fue electo en representación del Partido Nacional, Partido Nacional en aquel entonces, y eso dio lugar al gobierno de los gerentes. Bueno, eso es historia antigua. Lo que pasa es de que, como consecuencia del estallido social, los partidos políticos establecidos experimentaron de tal manera y con tal nivel de profundidad y probablemente de dolor el descrédito que los estaba afectando y que sigue afectándolo, que tomaron una muy mala decisión institucional. Y aquí, bien digo, todos los partidos, todos, ninguno se salva. ¿Cuál fue? Y la decisión fue permitir que personas independientes podían formar listas rescatando apoyos ciudadanos a través de la clave única, vale decir, a través de mecanismos vinculados a Internet, podían formar listas de candidatos sin conocerse necesariamente entre ellos, en nombre de algún tipo de causa, y competir con partidos como si fuesen partidos. Y eso arrojó, esa fue la elección de convencionales de mayo del 2021, y eso arrojó una asamblea extraordinariamente fragmentada, muy fragmentada, pero en donde la fuente de fragmentación no eran partidos, eran listas de independientes. Esa fue la lista del pueblo. La lista del pueblo no es un partido, nunca lo fue. Esa fue una lista de personas independientes, de una cierta ultraizquierda que se agrupó en una lista y que rápidamente implosionó, estalló y derivó y generó un efecto
que tuvo que ver con la formación de varios colectivos. Se empezaron así a llamar las listas durante la Convención Constitucional. Y bueno, lo que ahí ocurrió fue que esa convención tomó un giro muy refundacional, tomándose al pie de la letra un excelente resultado, muy de izquierdas, en la convención, en donde la derecha literalmente se suicidó al haberse desmovilizado, sacó algo así como el 23% de los votos, y es ahí en donde uno se pregunta, ¿era razonable actuar como si la derecha representa de ahora y para siempre el 23% de los votos? Claramente la respuesta es no. Y esto terminó mal. Y esto es bien importante, porque permitir que independientes compitan en listas como si fuesen partidos sin los derechos y tampoco sin los deberes que afectan a los partidos, bueno, eso hace que Chile se transformó en un experimento mundial. Yo esa cuestión nunca la había visto en ninguna parte del mundo. Después, conversando con colegas, me enteré que en algún tipo de elección local en Irlanda, en alguna oportunidad del pasado, esto pudo ocurrir. Pero realmente tenemos que empezar a hacer arqueología o descubrimientos de naturaleza arqueológica para llegar a algún tipo de ejemplo, ¿no? Déjame tratar de entender y que nos explique cuál es la razón por la cual una persona que no tiene militancia se presenta junto a otras personas que no tienen militancia en una lógica independiente, y eso puede terminar alterando tanto el sistema. ¿Dónde está el germen de la alteración ahí? Bueno, hay varios tipos de listas de independientes que fueron electas y de modo legítimo. No estoy acá discutiendo la legitimidad de las elecciones, en mayo del 2021. Para mí sigue siendo un misterio el origen y la motivación del mundo de independientes no neutrales. Ahí hubo varios amigos míos que fueron electos, partiendo por mi gran amiga Patricia Politzer, en donde, debo suponer, no veían nada interesante en el mundo de los partidos y decidieron competir contra los partidos, porque técnicamente eso es lo que ocurre, tú compites contra los partidos, y terminaron eligiendo un elenco importante a través de la lista de los no neutrales. Distinto es el caso de las listas vinculadas a movimientos sociales, que para mí fueron las más interesantes, porque ahí se generaba una lógica de conexión con territorios. El gran problema acá fue que la convención terminó siendo dominada por este tipo de colectivos, sean colectivos ecoconstituyentes, colectivos de ultraizquierda tipo lista del pobre, colectivos de causas. Claro, que son movimientos que se ordenan en torno a causas y generalmente en torno a una causa. Uh-huh. Ahí está el problema. ¿Por qué ese tipo de democracia no funciona y no va a funcionar nunca? Eso no va a funcionar nunca. ¿Por qué? Porque movimientos monocausales son movimientos políticamente inescalables. Tú no puedes generar una constitución a partir de particularismos. Eso es lo que explica que al final del camino la llave del éxito de las asambleas constituyentes reside en el hecho de que en esas asambleas la hegemonía la tuvieron los partidos. Desde mi punto de vista, en América del Sur, la elección más, digámoslo así, la elección más descollante, más virtuosa, fue la Asamblea Constituyente Colombiana de 1991, completamente hegemonizada por partidos políticos, una asamblea pequeña, 70 miembros, y corta, 4 meses. Bueno, esa es mi propuesta para un país como Chile, después de haber conversado de todo durante un año, durante la Convención Constitucional. Ya, saltemos de América Latina, uh-huh. Vámonos a Europa, por ejemplo, uh-huh. que es una cosa bien interesante de ver. Uno de repente se debiera dar el trabajo. Yo me lo di y me sorprendí en varias oportunidades, porque fíjate que es impresionante si tú tomas los últimos 70 años, por ejemplo, casi la edad de uno, los últimos 70 años, la cantidad de países que han hecho una constitución o han reformado una constitución.
La han hecho, hasta en el Vaticano se hizo una constitución. Los países europeos, España hizo en su momento una constitución, Bélgica hizo una constitución. ¿Discutían sobre más o menos los mismos problemas? No. ¿O ellos tenían ciertas cosas que básicamente eran ya un estándar y se concentraban en alguna otra cosa? Hay distintos tipos de situaciones. En el espacio europeo, en regla general, las constituciones son más bien constituciones minimalistas, cortas. Por ejemplo, la Constitución francesa, la de la Quinta República, la de 1958, actualmente vigente, también conocida como una constitución golista, porque es una constitución que se redactó teniendo en la mente al quien iba a ser el gran gobernante, al primer gran gobernante de esa constitución, que era el general de Gaulle. Bueno, esa es una constitución que prácticamente no menciona nada sobre derechos. Nada. Es una constitución que fue armada por una comisión. Nosotros hablaríamos de expertos. Los franceses hablaban en aquel entonces de una comisión d'hommes sages, de sabios, liderada por un gran jurista que era Michel Debré. Bueno, ellos se propusieron armar una constitución que básicamente organizaba el Estado francés y el funcionamiento de los tres poderes. Eso es lo que hace. Y no metieron muchas cosas más al arbolito. Todo el resto en materia de ley. Todo el resto en materia de ley. Distinto es el caso, por ejemplo, de un ejercicio que, desde mi punto de vista, es extraordinariamente virtuoso, que es la experiencia islandesa. En Islandia fueron ciudadanos comunes y corrientes quienes redactaron una constitución, y en donde ahí sí que se debatieron muchas cosas. El problema es que esa constitución que fue redactada y se le entregó al Parlamento islandés, Islandia es un país chiquitito, con un PIB per cápita, ni te lo explico, niveles educacionales gigantescos, 600.000 personas. Bueno, redactan esta constitución, la entregan al Parlamento, y el Parlamento islandés no quiso nunca promulgarla. Nunca. Y está redactada. Y depende solo del Parlamento islandés. Esto ya llegamos cerca de 10 años desde que terminó el ejercicio. O sea, no tienen práctica, en la práctica no tienen constitución vigente. No, tienen la misma constitución previa, que es la constitución de Dinamarca, sí. Si me no recuerdo. Sí. No hay ningún país que no tenga algún tipo de ordenamiento constitucional. Islandia lo tiene. Lo que pasa es que se les propuso un nuevo texto constitucional y no nomás. Eso es lo notable. Pero hay varios ejercicios virtuosos muy vinculados a mecanismos participativos. Estaba la Convención Climática, la Convención de Ciudadanos, francesa, que convocó Macron, también al calor de esta rebelión que fue protagonizada por los chalecos amarillos, en donde el presidente Macron puso 4 grandes temas a conversar, y a decir verdad, termina bien esa conversación, pero al mismo tiempo termina prácticamente en nada. En nada. No hay ningún enforcement involucrado, o muy poco. Hay una que otra iniciativa legal para implementar, sobre todo en materia climática, lo que fue el resultado de estas conversaciones, pero desde mi punto de vista la más hermosa de todas es la Asamblea del Jurado Ciudadano, que fue sorteado en una provincia del Canadá, British Columbia, allá por mediados del 2000, y en donde la misión, y ojo, esto fue iniciativa de las fuerzas dominantes que eran de derecha en la época, en British Columbia. Bueno, ahí ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es se sortea un jurado de ciudadanos con corrección de paridad de género y con corrección de pueblos originarios, una asamblea, si mal no recuerdo, de 70 personas también, o alrededor de ese número, en donde tenía solo una misión, y el tema era súper fome y técnico, era generar un nuevo sistema electoral para la provincia de British Columbia. Y bueno, personas comunes y corrientes que fueron sorteadas, y con estas 2 correcciones que te indico, elaboraron un nuevo sistema electoral, conversaron con expertos, hicieron audiencias públicas, perfecto, y entregan el documento, y reitero, porque para mí es bien importante que quede claro que son personas comunes y corrientes. Cualquiera de nosotros puede haber sido sorteado, cualquier cameraman, cualquier maquillista, en fin, personas comunes y corrientes. Esa es la belleza del ejercicio. Y lograron sacar adelante un sistema electoral. Y ahí es donde vienen las ironías de la historia. La Constitución de British Columbia
establecía que para que esta reforma del sistema electoral fuese aprobada, tenía que ser plebiscitada por el 60% de los habitantes de British Columbia. Sacaron solo el 58% y quedó en nada. Son las ironías de la historia. Bueno, y lamentablemente a nosotros nos pasó, no quiero decir algo parecido, creo que fue algo muchísimo más duro todavía, porque el rechazo fue, en el caso de British Columbia no hubo rechazo, es que no se alcanzó el umbral altamente exigente. El quórum. El quórum, ¿te das cuenta? Bueno, y en Chile lo que ocurrió fue un fenómeno de una rara ocurrencia, se rechazó en clave casi de repudio, lamento decirlo, pero eso fue. Un 62% de voto rechazo con 13 millones de personas votando, 86% del padrón electoral. Eso. Sí, eso es salvaje. Es salvaje. Déjame hacerte una pregunta, Alfredo. Las constituciones, históricamente, en términos de su génesis, si tú quieres, están asociadas, o por lo menos nosotros las asociamos, a eventos tan significativos como, por ejemplo, la independencia de un país. Te independizaste de un país que a veces tomó guerra con ese país y tienes que armar tu propio país bajo una estructura normativa que pasa por hacer una constitución. Y esas veces cuando tú tienes un hito medular que tiene que ver con la independencia, yo tengo la impresión que han sido constituciones que no han tenido tanto problema en armarse y hacerse con las personas que efectivamente lo hacen. Sin embargo, hay una serie de otras cosas que a veces tocan la puerta la ciudadanía para decir, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar la Constitución porque las cosas están un poco añejas. Un poco lo que pasó, lo que estabas contando tú con Francia, un poco lo que pasa aquí con el estallido social y todo lo que deriva para llegar a la convención. ¿Cuáles, a tu juicio, son los puntos donde un país está absolutamente convencido que la normativa constitucional deja ya de tener valor? No, esa es una fabulosa pregunta, es una gran pregunta y que se responde de modo relativamente complejo porque están en primer lugar las constituciones del tiempo cero. Las constituciones del tiempo cero son aquellas constituciones que se refieren a la formación de una nueva nación. Eso es Estados Unidos con los Founding Fathers y la Constitución de Filadelfia. Pero están también las constituciones que pueden haber sido muy largas en tiempo de duración, pero que al calor de ciertas crisis, por ejemplo, nuestro estallido social, no quiero meter acá los chalecos amarillos porque no derivó en un cambio de constitución, derivó en una gran conversación ciudadana organizada desde arriba por el presidente Macron, pero no derivó en un cambio constitucional. Chile sí. Y aquí tenemos dos pistas, porque aquí hay toda una discusión entre académicos e intelectuales de qué es lo que pasó con el estallido social. Y esto es bien profundo porque hay un sector, una fracción del mundo intelectual chileno, como acá todos nos conocemos y somos todos bien amigos entre todos y no estamos todos de acuerdo, hubo una fracción del mundo intelectual que a esto lo calificó, el estallido, como un momento destituyente. Vale decir, un momento eminentemente negativo, algo así como un momento de disolución que auguraba algo así como un momento epifánico en base a un pueblo virtuoso que estaba en las calles, pero que en el fondo era destituyente. Esa fracción del mundo intelectual es una fracción muy minoritaria, porque aquí se enfrentaron dos grandes grupos. Es una metáfora. Está este otro momento, que es lo que se conoce como el momento constituyente, muy asociado a un scholar norteamericano que se llama Jason Frank, que es la idea según la cual el pueblo, con su energía, sale a la calle, se expresa y empieza a hacer muchas reivindicaciones que terminan por escalar y generan ese momento constituyente. Y está una tercera variante, que es la variante muy liderada, que es la autora más que a mí más me fascina, que es Bruce Ackerman. Esto es muy del constitucionalismo estadounidense,
Bruce Ackerman, quien habla de un momento constitucional. Es aquel momento en donde el pueblo, lo cito casi de memoria, el pueblo empieza a hablar con un acento distinto. Es aquel momento, es una ficción, es una metáfora, pero es aquel momento en donde finalmente el problema constitucional entra en la conversación social, entra en los hogares, en donde en familia se comienza a conversar sobre la norma común. Hoy día, Flavia Torrealba, la presidenta del partido Frente Regional Verde y Social, dijo algo importante, pero yo creo que no era la más indicada, no es nada contra ella. Creo que es un debate que lo debería, en lo que ella dijo lo debería haber dicho algún constitucionalista, algún cientista político o sociólogo, pero no una presidenta de partido, y generó un tremendo problema. Ella dijo que el momento constituyente pasó, y creo que tiene razón. En el sentido de Jason Frank, efectivamente creo que ya pasó. El poder, ese momento se debilitó a tal punto que probablemente se extinguió. No así el momento constitucional. El momento constitucional aún sigue presente, sobre todo en los sectores lamentablemente más de élite, en donde el problema constitucional sigue siendo un verdadero problema. Está puesto el problema constitucional en la conversación cada vez menos cotidiana, pero sigue siendo un tema de conversación social, y en donde esa es la razón por la cual me parece que hay que darle definitivamente respuesta a ese problema. Raya para la suma, porque se me acabó el tiempo. Tú ves, y yo esta pregunta se la hago mucho como última pregunta, ¿tú ves con optimismo lo que está pasando o no? Lo veo con preocupación, ¿y qué quieres que te diga? Harta preocupación, pero creo que si se impone el sentido común, el mundo político debiese volver a repetir el acuerdo del 15 de noviembre que encauzó la salida de crisis del estallido social. Me parece que necesitamos un segundo momento de esas características para poder salir adelante y dejar definitivamente atrás. Yo sé que es una imagen que molesta a muchos, pero sigue siendo cierto que en el origen de la Constitución de 1980 estaba un dictador, y es Pinochet, y necesitamos de una vez por todas dejarlo atrás. No, o sea, tú no eres de los que esgrime que la Constitución que nos rige es la de Ricardo Lagos. No, porque es un tecnicismo eso es un preciosismo jurídico. Decir que la reforma del 2005 lleva la firma efectivamente del presidente Ricardo Lagos, por supuesto, eso es cierto. Pero si uno retrotrae el origen del problema constitucional, sigue siendo cierto que la Constitución de 1980 es la Constitución de Augusto Pinochet y de Jaime Guzmán, y en donde hay toda una filosofía, no necesariamente la expresión que voy a mencionar a continuación, pero sigue siendo cierto que lo que está contenido, la filosofía que está contenida en esa Constitución, es la filosofía del Estado subsidiario, que es la que necesitamos dejar atrás. ¿Y reemplazarla por qué cosa? Creo yo, por una Constitución neutra, lo más neutra posible. Alfredo Yoñón, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día de nuevo. Gracias, Fernando, un gusto.